Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Como ya es nuestra costumbre, todos los miércoles llevamos a ustedes un estudio y en los últimos 93 miércoles han versado sobre el Evangelio de Juan. Nos hemos detenido bastante en ese Evangelio por la riqueza que hay en él. Y hoy estaremos incursionando sobre el tema la morada de Dios. Leo el versículo de Juan 14:15 a manera de introducción que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos o mis votos. Y yo profundizaré en Abba. Esta ya es una interpretación mejor, según mi entendimiento, de lo que dice Juan 14:16. Usualmente ahí leemos en las traducciones normales: yo rogaré, pero este verbo rogar lo hemos analizado en los estudios anteriores y hemos encontrado que más que rogar es una investigación o interrogación o profundización en las promesas de la fuente de los tesoros de la sabiduría y del amor entrañable. Eso es el Abba. Y extraeré para ustedes un abogado, un paracletos de la misma naturaleza para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es este abogado? Es el Espíritu de la verdad, el Ruach de la Emet, el Espíritu de verdad al cual el mundo no le puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. La promesa final del versículo 17 es que el Espíritu de la Emet, el Espíritu de la verdad, morará con nosotros y estará con nosotros. Así que no se trata de un ayudador divino diferente, sino el mismo Dios en su manifestación de la verdad y del poder divino que viene a habitar en aquellos que ha llamado para que reciban el perdón de los pecados a través del sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, el tema de este estudio es analizar la palabra morada en su forma verbal y sustantiva, y para eso vamos a analizar varios versículos del capítulo 14 de Juan. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Esto es algo muy importante. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Padre que estás en el cielo, quiero detenerme en este lugar para hacer una petición, una oración diciéndote que te complazca concedernos la habilidad de entender estas palabras y de explicarlas y de llevarlas a nuestro corazón para guardarlas, para dilucidarlas, para compartirlas con otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzando entonces con el versículo 10, aquí hay verdades que, aunque ya hemos afirmado, las repetiré. ¿No crees que yo soy en el Padre?, le contesta al discípulo que le ha preguntado. Y el Padre en mí. Estamos hablando de un Dios único. Estamos hablando de la unicidad de Dios, no de diferentes deidades. Dios nos libre. Hemos visto con toda claridad sobre el mandamiento más importante, que es la unicidad de Dios. Lo vemos no solo cuando se dio originalmente
y llegó a tomar el nombre de la oración más famosa del pueblo de Israel de todos los tiempos, conocida como el Shema Israel, o escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Sino que también la analizamos desde la perspectiva de Marcos capítulo 12, cuando el versículo 28 en adelante, cuando el mismo Señor Jesús contesta que ese es el mandamiento y lo repite literalmente, así como está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Entonces, Juan 10, versículo 10, capítulo 14, nos está diciendo, en otras palabras, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. No podemos negar que aquí vemos al Dios único obrando. El Padre que vive en mí o que mora en mí, el verbo griego traducido aquí como vivir es menón, menón. Aquí lo tenemos, menón, y es un presente activo. ¿Y de qué nos habla el verbo menón? Antes de ver de qué nos habla, queremos repetir o queremos enfatizar que también aparece en Juan 14, 17, menei, solo que aquí aparece mení en forma de presente activo, vive con vosotros. Y también aparece en Juan capítulo 14, versículo 25, o sea, hay varias ocasiones en que aparece, y ahí dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Enfatizamos de nuevo que al ver las palabras traducidas en una forma diferente cada vez que aparece el verbo y no como se tradujo en el versículo 10, en el versículo 17, nos crean un poquito de descontrol, porque cuando vemos en el Juan 14, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, sí, sabemos que el verbo estar implica a veces puede indicar una ubicación geográfica, estar contigo, pero literalmente el verbo es el mismo verbo menón, que es, en otras palabras, morando. Aquí aparece como participio de un presente activo, pero es la palabra morar. Entonces, tanto en el versículo 10 que hemos leído y que repito, no crees que yo soy en el Padre en mí, y las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que vive en mí, que mora en mí. Versículo 17, hablando del Espíritu de la verdad, porque el Espíritu de la verdad mora en vosotros o con vosotros. Y ahora, en el versículo 25, he dicho estas cosas morando con vosotros, o estando morando con vosotros. Estamos ante una sucesión de ideas que tienen que ver con el acto de permanecer, y se trata de quedarse finalmente en un lugar, y eso pues claro tiene que ver con el ser, con el estar, tiene que ver con que Abba es en Jesús. Jesús mora igual que Abba mora en el mismo lugar, es el mismo. En el mismo sentido está Juan 14, 2, y leo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La palabra moradas de Juan 14 es moné, moné, y es un sustantivo nominal femenino de la misma etimología de los verbos que hemos estado analizando como morar. Y esto significa permanece, que es lo que hemos venido viendo. Esto nos lleva al versículo 23 de Juan 14.
Juan 14:23, el Señor Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos morada con él. Ahora ya no está hablando en relación a la morada del Señor Jesús con Abba o de el Espíritu de verdad, sino que está hablando de venir a morar con nosotros. ¿Con quién? Con el que lo ame. ¿Y cómo se manifiesta el amor? El que ama su palabra y la guarda, Dios lo amará. Aquel que le tiene pasión por estudiar la palabra, pero no solo para entenderla, para tener un conocimiento intelectual de ella, sino para vivirla, para, bueno, como diciendo con sus actitudes que es el modo de vida, que es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer. No como una carga, ni como una religión, sino como algo vivo, porque el sustantivo palabra en el idioma original no significa solo hablar, el acto de hablar, significa también un asunto, significa un modo de vida. La palabra haremos morada es monén, y Dios desea morar con nosotros. ¿Qué amor tan grande tiene Dios por ese nosotros, esa humanidad, que para poder venir a morar con Él se disminuye y paga su deuda, los limpia, los hace miembros de su pueblo, de su comunidad, de la casa suya, y ahora viene a morar con nosotros? Ese fue el deseo desde la antigüedad, siempre fue así, y eso lo podemos ver en las escrituras antiguas. En Éxodo capítulo 25, 8, se ha dado la salida del pueblo de Israel de Egipto. Han caminado 3 meses aproximadamente, digamos que caminaron y contaron 49 días desde la salida de Egipto, y en el día 50, el tercer mes, llegaron al monte Sinaí. Ahí Él se manifiesta entregándoles su pacto, entregándoles la manifestación de su contrato, también, que es como decir, estas son las normas, las leyes que fueron violadas desde el huerto del Edén, y esta es mi santidad. Yo quiero unirme a ustedes como mi pueblo. Esto tienen que cumplir, pero como no lo pueden cumplir, entonces yo mismo voy a hacer que lo cumplan. Yo mismo voy a pagar la deuda que se abrió, que se produjo en el accidente cósmico del huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, y entonces les enseña los 10 juramentos conocidos como los 10 mandamientos o las 10 palabras, y es una especie de contrato. Yo soy tu pueblo, vas a ser mi pueblo, yo soy tu Dios, vas a ser mi pueblo, y esto es lo que yo deseé con mis antiguos amados, con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En fin, resulta que ellos pecaron. Ellos antes de 40 días habían vuelto sus rostros hacia dioses ajenos y cometido un pecado aberrante, el pecado de la idolatría, que podríamos llamarle un pecado de adulterio espiritual, y el contrato matrimonial que consistía en la revelación del monte Sinaí quedaba invalidado. Y entonces viene Él, y ahora, que es la situación de la humanidad entera, apartados de Dios, ahora que está su pueblo destinado por la justicia divina, por la justicia natural, a ser desaparecidos, a ser
ni siquiera distribuidos, sino desaparecidos, muertos completamente y apartados de su gloria y de la presencia de Dios, Él viene y les enseña el sistema de los sacrificios, que es el sistema de la reconciliación. Y es a partir del becerro de oro que entonces se da la revelación del sacerdocio levítico, del templo y de los sacrificios. Pero esto es una enseñanza, una didáctica para mostrar que no solo el pueblo de Israel en ese momento en el desierto han pecado, sino que la humanidad entera está bajo maldición y bajo pecado, y que Él ama a todo el mundo, a toda la humanidad. Por eso lo dice el mismo evangelista en su capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? Lo dio para que fuera el Cordero, para que pagara la deuda que había destituido a la humanidad de su gloria. Así que cuando les está dando esas instrucciones, entonces en Éxodo capítulo 25, 8, Él les está enseñando la didáctica del santuario y dice, me erigirán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Desde entonces está el deseo de Dios de una morada en nosotros. Ya cuando el Señor Jesús está en Juan hablándonos, en Juan 14, ya las condiciones están más cercanas a que esa promesa, esa oferta de una morada se haga una realidad. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. La palabra habitaré es el verbo beshahanti. Beshahanti, eso quiere decir yo habitaré. Pero analicemos este verbo. La raíz de beshahanti, yo habitaré, es shahan. ¿Qué significa shahan? Significa quedarse permanentemente, descansar, habitar, morar, posar. Esa es la idea de Dios. Morar, posar descansadamente con su pueblo. Recordemos que el conflicto no es simple, es un conflicto que tenemos que analizarlo de manera global. ¿Cómo así global? Tenemos que analizarlo respecto al mal, respecto a lo que no está bien en el universo, respecto a las leyes de la entropía y en fin de todo ese desorden que hay, que lo hemos tomado tan natural y nos hemos acostumbrado a lo largo de los siglos que todo se va desordenando, perturbando. La muerte es una de esas manifestaciones que no nos ha abandonado desde el primer hombre en la tierra. La muerte es esa manifestación más grande del desorden que hay, de la destrucción inherente que fue ocasionada por el pecado, porque está dicho que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y está dicho también que la paga del pecado es muerte. Pero Dios quiere morar con nosotros y quiere hacerlo, y lo tiene que hacer, digámoslo, adecuadamente. No puede venir Dios con su gloria, con su santidad y la plenitud de su justicia a este universo, a este mundo, y manifestarse. Miren, quiero reconciliarme con ustedes porque su sola presencia de pureza y de santidad nos destruiría a todos los soles, todas las galaxias y universos quedarían destruidos. Pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere venir y hacer la redención, hacer la recuperación de ese pueblo, de esa entidad llamada la humanidad, que ama tiernamente, que está dispuesto a pagar el precio. ¿Y cómo lo hace? Pues en la didáctica del verso 8, hágame un santuario, un templo en aquel tiempo, para que ahí se den los sacrificios.
La culminación de esto es que Él viene literalmente en forma de una semilla, en la expresión mínima de la vida, entra en la humanidad a través de una mujer pura, adecuada, y nace tomando de esa mujer la parte que es la deuda de la humanidad, para poder portar durante su vida en esta tierra esa deuda y finalmente pagarla. ¿Cómo la paga? Humillándose a tal grado que Deuteronomio 21-23 lo dice, Kiki Lalat Elohim Talui, porque la disminución de la honra del Dios colgado, porque el Dios colgado es su disminución de honra. Eso es, porque maldito es el que es colgado, maldito es el colgado, el Dios colgado, en otras palabras. Este fue su amor tan grande. Quería pagar la deuda. Y una vez que paga la deuda, entonces vendremos y haremos morada con ustedes. Ya puedo venir y estar con ustedes. Pero esto se anticipa y las escrituras hebreas nos dan una muestra de ese anticipo tan hermoso de que Él quiere venir. La raíz es Shahan. Shahan, que significa morar quietamente. Quietamente, es decir, sin reclamos, sin contiendas, de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su justicia. Eso significa que nosotros tendríamos que recibir una investidura de justicia, una investidura de santidad y de esa manera poder disfrutar de la compañía de Él. Esta raíz de Shahan, esta raíz Shahan, da origen a la siguiente palabra que está en el Éxodo capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Ahora analicemos este versículo. La palabra tabernáculo, pues es una palabra que viene del latín, puede significar choza, casa, puede significar algo parecido, pero su raíz es Shahan. Shahan, morar quieta permanentemente. Y no es ese uno de los anhelos de la humanidad, tener una casa, cómo nos desvivimos nosotros por tener un techo. Se ha dado un fenómeno en nuestra ciudad, no hablo de todo el mundo, no soy tan pretencioso para decir que conozco el mundo, pero sí en esta ciudad donde vivo, primero se dio una expansión en la construcción. Las personas empezaron a huir del centro histórico, de lo que era la zona principal originalmente llamada la zona 1 de la ciudad, a los alrededores, y se fueron construyendo colonias. La ciudad se fue extendiendo bastante. Pero la topografía de nuestra ciudad de Guatemala es muy peculiar. No hay no hay tierras planas suficientes para tener una ciudad muy grande, sin tapones de tráfico, sin embudos, sino que hay muchos barrancos, muchos accidentes en la forma del terreno. Así que cuando los habitantes se fueron a los alrededores, se ocasionaron unos inmensos congestionamientos en el tráfico, porque todos querían venir a sus lugares de trabajo. Eran muchos vehículos, ya fueran públicos o privados, les costaba llegar a su destino. Eso ocasionó muchos dolores de cabeza, pero algunos inteligentemente en los espacios que quedaron dentro de la ciudad empezaron a construir edificios de apartamentos de varios pisos, y se ha dado un boom de construcción. Hay edificios por todos lados, y aquellos que salieron a las orillas, a los pueblos cercanos, para evitarse esos grandes congestionamientos, están volviendo a comprar casas
dentro de la ciudad, en esos apartamentos, y quedar cerca de sus trabajos y evitar el tráfico. Bueno, y así, en fin, todos tenemos un anhelo. Cuando yo comencé, bueno, yo soy parte de una migración del campo a la ciudad. Nací en un pueblo del departamento de Quetzaltenango y luego vine a estudiar al Colegio La Patria, 6 años, me gradué de perito contador. Mi anhelo era estudiar en la universidad, yo deseaba hacerlo, se me dio la oportunidad y el Colegio La Patria de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, necesitaba un perito contador. Y yo vine y empecé a trabajar unos años en la ciudad, en el Colegio La Patria. Luego, pues siempre busqué una superación, así que cada vez que podía y cada vez que salía un anuncio en el periódico, yo mandaba una solicitud, mandaba un requerimiento de empleo y me examinaba. No tenía muchos conocidos que me empujaran, pero ahí iba. Así fue a parar al Crédito Hipotecario Nacional, un banco nacional que tenía muchas actividades económicas concentradas. Y comencé, pues trasladé el Colegio La Patria al crédito hipotecario. Y yo estaba, a estas alturas ya tenía mi familia, mi esposa, ya habían nacido mis primeros hijos, y el anhelo era un techo, porque la seguridad, el tener una casa, nos da cierta tranquilidad. Eso es lo que estamos viendo aquí en este pasaje de Juan, esa morada que Dios quiere hacer, porque tenemos un anhelo de vivir quieta y reposadamente. Aunque no es lo mismo y guardando las distancias, pero yo quería y anhelaba mi casa, y todos anhelamos la casa. Los que se van a vivir a los alrededores para vivir tranquilamente, los que están regresando a los apartamentos en los edificios de apartamentos dentro de la ciudad, todos estamos buscando una seguridad, una tranquilidad. Y Dios con cada uno va moviéndose y ayudándole. Estaba trabajando en el crédito hipotecario cuando el crédito hipotecario, como les decía, tenía muchas actividades económicas y una de ellas era la actividad de seguros. El departamento de seguros le concedió a la cooperativa de trabajadores del crédito hipotecario financiar la construcción de más o menos 90 casas en las afueras de la ciudad capital, que ya esto llegaba a otro municipio, el municipio de Misco. Y entonces construyeron esas 90 casas en lo que se vino a llamar la colonia Villaverde 1. Siendo empleado del crédito hipotecario podíamos optar a una casa. ¿Y qué le parece que hoy, recordando esos momentos tan ya lejanos en mi historia personal, me parece tan como no aproveché para adquirir unas 3 o 4 casas? Porque los precios, si hoy un apartamento, el enganche cuesta, digamos, en quetzales, unos 5,000 o 25,000 quetzales, y las mensualidades son de 6,000 quetzales. Estoy hablándole, y a los que están fuera del país, pues el quetzal está más o menos al 7,8 por un dólar, 7,8 quetzales por un dólar. En aquellos tiempos el quetzal estaba $1 por un quetzal, estaban a la par. De todas maneras, era bien bajo. Teníamos que pagar 200 quetzales para esa enganche. Y luego de los 200 quetzales, la mensualidad sería de 47 mensuales, que incluía seguro de vida y el pago de la casa que estábamos adquiriendo. Yo no tenía los 200 quetzales. Imagínese, usted no tenía los $200. ¿Y a quién le prestaba? No había quien le prestara. Entonces estaba trabajando en el crédito y había ganado un ascenso. Me hice un examen, hicieron un examen de, mm, para optar a unas plazas, un examen de oposición, y yo lo gané.
me ascendieron y llegué al departamento de bienes de activos extraordinarios del crédito hipotecario. ¿Qué significa eso de activos extraordinarios? Pues significa que algunos clientes del banco no pudieron pagar sus préstamos y entonces el banco se quedó con sus bienes, especialmente los que tenían garantía real, como son las hipotecas que estaban sobre terrenos, fincas, y el crédito hipotecario resultó administrando fincas de café, pero eso la ley de bancos de nuestro país no lo permite. Por eso le llaman activos extraordinarios y debe venderlos lo más pronto posible, pero entre que los reciben por falta de pago de la deuda y los venden, pueden pasar un lapso, a veces de un año, de 2 o de más años. Así que estando ahí, en ese departamento, el procurador que manejaba esos bienes se quedó con una casa y necesitaba a alguien que fuera guardián de la casa. Y me habló y me dice, mire usted, me dice, no se quiere ir de guardián a una casa que el banco acaba de quitar y necesitamos que la cuiden. Y yo le dije, sí, sí, porque me dijo, no va a pagar nada, solo la luz. Y entonces me fui a una casa. La casa era un chalet, no estaba en buenas condiciones, tenía mucho terreno, estaba por una zona bastante interesante que se conoce la zona 14 aquí en la ciudad, y tenía una piscina que no estaba en uso, bastante terreno, y yo me fui a esa casa con mi familia. Estuvimos, no recuerdo si 2 años o un año y medio, pero en ese tiempo yo no pagué alquiler y entonces ahorré y me sirvió para pagar el enganche de la casa que estaban vendiendo en el crédito hipotecario. Era mi primera casa, una casa en la ciudad, y nos fuimos con nuestra familia contentos a esa casa. Era de un nivel, 3 cuartos, suficiente para nuestros 2 hijos que ya teníamos en ese momento. Yo sentí una seguridad, sentí una alegría. No tenía vehículo, pero en bus, en transporte público me moví hacia mi trabajo. Todavía era bastante accesible el transporte público, sin las complicaciones de complejidad, de congestionamiento que se dieron después. Y entonces esa seguridad a mis hijos, a mi esposa, fue tan agradable, tan bonita, porque la casa que le permite a uno morar, pues si está alquilando también, pero es un poco inseguro porque te la pueden pedir, no la puedes pagar, pero ya cuando la estás pagando y tienes un empleo y ya cuando es tuya, es una tranquilidad. Pues esa idea inherente en el ser humano de la casa, de la morada, es lo que Dios está mostrándonos aquí. Él quiere, es que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Él no está para traer paz en la casa, puede haber casa, pero no puede haber paz. Y Él no solo quiere la casa, Él quiere habitar con nosotros, Él quiere permanecer con nosotros. Eso es lo que estamos viendo en este estudio, en este pasaje tan hermoso, la idea que Él tuvo para con su pueblo, que habían pecado con el becerro de oro, con la humanidad, que necesitaba una restauración, que necesitaba una redención, y Él habría de darles ese préstamo para el enganche y de ayudarles a pagar para que vinieran a morar con tranquilidad. La palabra es shahan, la raíz, que quiere decir habitar, como hemos visto aquí, significa quedarse permanentemente, descansar, habitar, morar. Eso yo lo experimenté en esa primera casa que tuve. Claro, Dios me bendijo y me dio una casa más. Si da tiempo les cuento y si no, en alguna otra ocasión. Entonces, esa necesidad de tranquilidad solamente la puede dar Dios, y es lo que le está diciendo a su pueblo: construyanme un santuario,
Un en hebreo es Mishkan. Y tiene artículo. Este es el artículo. Y eso lo define. Un Mishkan, se tradujo santuario, una morada, un lugar de habitación. Eso es lo que quiere decir un Mishkan, una morada, un lugar donde yo esté y desde ahí les irradie la seguridad. Y de hecho eso fue lo que el Mishkan o tabernáculo o templo más adelante significó. De ahí salía la bendición de Dios para todo el universo, de ahí salía el perdón, de ahí salía la palabra que se habría de comunicar, la profecía que Moisés daba, de ahí salía todo lo que el hombre necesitaba, porque era la morada de Dios que se había construido conforme Él lo había dicho, porque así dice, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del Mishkan, o el diseño de la morada y de sus utensilios, porque yo voy a estar ahí. Ahora, esta raíz Shahan da origen también a la palabra Shekinah. Shekinah es un concepto teológico que no aparece en las escrituras del hebreo bíblico, digamos, de la Torá, del Pentateuco, de los profetas. Este concepto ya se documenta en la época del primer siglo. ¿Y qué es la Shekinah? Es la morada de Dios, es la presencia. Hay tantas cosas tan bonitas sobre la morada de Dios que, por ejemplo, su morada es en los más altos cielos, pero cuando ve a su pueblo sufrir, a su pueblo en exilio, también su morada está en el exilio. Desde que el templo fue destruido, su morada quedó en el exilio, hasta que vino el Señor Jesús y pagó el precio y la deuda de la humanidad. Entonces ya Él no quedó en el exilio, sino que vino a morar en sus hijos, en los que habían recibido la fidelidad de Él, de ver el sacrificio del Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Así que esto es maravilloso. La Shekinah es, en ese concepto del siglo I, el significado de la morada de Dios. Sí, mora en los más altos cielos, pero también mora con nosotros. Esto lo podemos como también traducir al hecho de lo que vemos en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué cosa tan hermosa. Él dio ese salto de la vida, a lo menos ese salto, pero de disminución, ese salto al revés, para minimizarse, disminuirse. A eso le llama el apóstol Pablo en Gálatas 3:13, hecho por nosotros maldición. Aquí la palabra maldición no es un conjuro, algo así mágico que está en nuestro entendimiento, maldito y le va a ir mal. No, ahí la palabra es hecho por nosotros disminuido, porque está hablando de Deuteronomio 21:23, que dice, Kiki lalat Elohim talui, porque disminuida es la honra del Dios colgado. Eso es lo que hace cuando dice el capítulo 1, versículo 4 del Evangelio de Juan que estamos viendo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino a ser como nosotros en una apariencia de humanidad. Sí, su cuerpo se hizo como uno de nosotros, portando la sangre que tomó de la madre de la Virgen María, pero su vida, su naturaleza nunca dejó de ser divina, nunca dejó de ser el Abba, el mismísimo Dios, el que habitó con nosotros y era lleno de gracia. Eso lo dijeron, lo podían confesar la mujer adúltera, los pecadores más grandes que Él perdonó, que Él sanó, aquel paralítico que oye, tus pecados te son perdonados. Él era lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dice el apóstol,
porque ellos vieron su gloria vedada para los demás, pero no para ellos. Este apóstol que escribe esto cuando en la mañana de la resurrección él va y ve el sepulcro, vio y creyó, dice. ¿Qué es lo que vio? Vio la gloria de Dios, vio cómo el verbo que se había hecho carne se había levantado habiendo cumplido su misión. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, porque Él quiere morar con nosotros. Y para hacerlo, no es como que uno de la ciudad vaya a una casa muy sencilla en el campo. Pues sí, es un salto que va a pasar algunas privaciones. Es mucho más. Es como que Él dejó su trono de gloria para venir y se manifiesta a la humanidad en un pesebre. ¿Quién podía creer que era Dios el que estaba ahí en ese pesebre? Solo las cortes celestiales que cantan y le avisan a los pastores y le dicen que ha nacido el rey, que la vida indestructible se ha vestido de humanidad y que está en un pesebre. Los ángeles cantan, los pastores lo visitan y aquellos que Él quiso revelarse vieron su gloria. Querido internauta, quiera Dios que usted también vea la gloria del Señor Jesús, el que se encarnó, el que disminuyó su honra por amor. Si usted está viendo este estudio y le aletea el corazón, usted es de Él, puede responderle y decirle: ven, Señor Jesús, perdona mis pecados, revélame tu gloria, mora en mí, Señor Jesús, dame a entender tu palabra, quiero aprenderla, guardarla, seguirla, servirte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero conocer tus mandamientos. Quiero saber tus competencias, tus vestiduras, tu gloria, para vivir quieta y reposadamente juntamente contigo. Ya que tú quieres establecer morada con tu pueblo, yo quiero ser parte de esa morada que viva quieta y reposadamente. Bendito sea Él, bendito sea su nombre. Concluimos este estudio con una oración. Padre que estás en el cielo, gracias Señor que te vestiste de humanidad antes que yo supiera que lo necesitaba, pero tú me amaste tan profundamente que lo hiciste como un acto de amor para que yo pudiera disfrutar de tu quietud, de tu tranquilidad, no como la tranquilidad que adquirí al tener un techo físico que pudo darle seguridad a mi familia, sino la tranquilidad de una morada eterna, una morada permanente donde tú estés, ya que has dicho: donde yo estoy, vosotros también estaréis. Gracias, Señor. Bendice a quienes vean este estudio con entendimiento, con luz, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.